Ya recibimos al primer invitado de la noche de hoy, Daniel Espinosa, secretario nacional para la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Buenas noches, gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Hay un proyecto de ley de estudio del Parlamento donde se establecen cambios en el combate al lavado de activos y financiamiento del terrorismo, y usted mismo ha pedido la necesidad de que se apruebe este año el proyecto. ¿Por qué? Bueno, Uruguay habitualmente, históricamente ha tenido una buena evaluación a nivel de Latinoamérica en cuanto a los avances que ha tenido en materia de lavado de activos, pero nuestra última evaluación, nuestra última reforma legal importante fue en el 2009. Después de 2009, en el año 2012, los estándares internacionales de referencia en materia de lavado cambiaron. Entonces Uruguay quedó un poco atrás en determinadas reformas que tiene que considerar. Y lo que estamos tratando de hacer ahora es actualizar la normativa uruguaya a esos estándares internacionales. El proyecto, entre muchos cambios, establece nuevos sujetos que están obligados a reportar operaciones sospechosas. ¿Quiénes son y cuáles son estas operaciones sospechosas? ¿Cómo es que se...? Bueno, operación sospechosa es un concepto bastante genérico y que se podría definir como decir todo lo que salga de lo habitual en la práctica comercial o profesional de que se trate. O sea, algo que no tenga una explicación. Eso es lo que tiene que el sujeto obligado, que puede ser un escribano, un abogado, un contador, un banco, el sector financiero está todo obligado, las inmobiliarias. Un casino también. Un casino. Tienen obligación de conocer al cliente. ¿Por qué? Para tratar de explicar el origen de los fondos que ese cliente está manejando. En la medida que la explicación del cliente no sea consistente o que no sea lógica, entonces ahí hay una inusualidad que permitiría a las autoridades que estamos lejos de esa transacción, entiendan eso porque usted está firmando una escritura acá y las autoridades no están viendo esa escritura. El escribano es el que debe preguntar, la inmobiliaria es la que debe preguntar. En caso de detectar alguna inusualidad, algo no bien explicado, tiene que reportarlo al Banco Central. Y el Banco Central después estudia si eso puede tener una vinculación con lavado o no. O sea, ahí termina la función del sujeto obligado, ¿no? ¿Por qué se hace esto? Por lo que ya dije, las autoridades no están participando en las transacciones. O sea, el lavado se realiza a través de transacciones lícitas. Yo compro una casa, hago un depósito, compro un yate. Son todas transacciones lícitas. Sí, es dinero de origen ilegal que se pero externamente yo no veo esa ilegalidad. La puede ver el sujeto obligado que interactúa con el cliente y pregunta y puede ver alguna inconsistencia y ahí lo traslada al Banco Central, ¿no? Usted me decía, el proyecto incorpora como novedades, o sea, como sujetos obligados nuevos, aunque indirectamente ya estaban, o sea, porque era toda persona que realice transacciones por cuenta de un tercero ya estaba obligado. Pero ahora se agregan otras funciones y se agregan los abogados, se agregan los contadores. Con el tema de los contadores, ¿tuvieron algún problema en la comisión? Con los abogados también. Claro, eso generó. No, pero en realidad no fue un problema, fue como hubo ahí está. Con razón, los profesionales entendían que, o sea, ellos defienden su profesión, su secreto profesional, ¿ah? Sobre todo el abogado en cuanto al derecho de defensa. Hay determinadas cuestiones, o sea, que no deben vulnerarse, o sea, el derecho de defensa, que sea un narcotraficante o quien sea, tiene que ampararse y en eso el abogado no estaría obligado a denunciar a una persona a la que está defendiendo. O sea, yo creo que el proyecto trataba de contemplar esa situación porque los estándares internacionales lo contemplan. De todas maneras, la propuesta no era satisfactoria. Nosotros nos reunimos con los contadores, nos reunimos con los escribanos y los abogados y modificamos el texto para recoger, o sea, proteger el secreto profesional y el derecho de defensa, ¿no? En el caso de los contadores, esa parte quedó... En el caso de los contadores también estaba el tema de que muchos de los que firman las auditorías o los estudios no son los que efectivamente la realizan también, ¿no? En eso había un problema. Ahí también se modificó en parte la obligación, o sea, del texto original y en realidad quedó vinculado a cuando el contador firma informes de revisión limitada o informes de auditoría externa, ¿ah? Y después cuando realiza operaciones comerciales por cuenta del cliente, sí, pero eso ya es genérico y eso no era parte de la discusión con los contadores. En realidad lo que se eliminó del proyecto fue el informe de compilación, que en el proyecto original estaba como obligatorio
reportar. Porque eso era muy engorroso, entendían los contadores, y ustedes entendían que eso tampoco aportaba, iba a aportar Exacto, tanto. o sea, es un informe de poca profundidad que no necesariamente iba a permitirle al contador detectar una operación inusual, y en realidad a la profesión le generaba inconvenientes y le generaba temores que, bueno, en una negociación con el colegio entendimos que le dimos la razón en esa parte. En el informe de revisión delimitada nosotros mantuvimos la obligación, a pesar de que el colegio también con la revisión limitada no estaba de acuerdo, y está, quedamos en 1 a 1. Otro de los cambios que tiene este proyecto es los delitos tributarios como precedentes al delito de lavado de activos. ¿Podría explicar eso? Porque también ha sido una polémica. Ese es el cambio más importante. No solo acá la polémica, Sí. sino también a nivel internacional. Es una discusión que ya viene desde muchos años atrás, que realmente, o sea, en el propio sistema Gafi, que hay más de 180 países integrados, no había unanimidad en cuanto a si el delito tributario generaba lavado de activos o no. O sea, en muchos países se entendía que el delito tributario tenía que ir por una vía y el lavado de activos, los delitos graves, por otro lado. ¿Ah? Pero en realidad, bueno, en el 2012 se laudó esa discusión y se incorporó como delito precedente. Uruguay tiene la obligación, o sea, para salvar con éxito las evaluaciones de internacionales, tiene la obligación de tipificar el delito tributario como lavado de activos. Y eso, ¿por qué puede ser relevante? ¿Por qué? Porque hasta ahora, de repente venían fondos del exterior, por ejemplo, provenientes de evasiones fiscales en países de la región, por ejemplo, y eso no entraba en la obligación de reporte, por ejemplo, que tenían los bancos con el Banco Central o las inmobiliarias con el Banco Central. O sea, no entraba en este sistema de combate al lavado de activos. Estamos hablando del delito ese que en Argentina, por lo menos se llama autolavado, ¿no? Es ese delito. No necesariamente, no, porque autolavado refiere a cuando yo cometo el delito y además intento lavarlo. Puede ser con el delito tributario o puede ser con droga. Claro. ¿No? Yo estoy diciendo, no el autolavado, sino el dinero proveniente de una evasión fiscal. Claro. ¿Tá? Que venga. Entonces, hasta hoy, una entidad uruguaya podría aceptar ese dinero porque no está obligado por las normas de lavado, ¿eh? En la medida que no es considerado un delito precedente. A partir de la aprobación de la ley, las entidades uruguayas o las inmobiliarias uruguayas o los escribanos uruguayos no deberían realizar transacciones con ese origen. O, si lo realizan, deben reportarlo al Banco Central para que opere el circuito preventivo, digamos, y represivo en materia de lavado. Ahora, en el caso de que sea una evasión en Uruguay, una evasión de impuestos, Lo mismo. o sea, es una persona que evada impuestos, puede ser perseguida además como... Defraudación, en realidad es defraudación. Defraudación, bueno, Sí. en la legislación uruguaya es defraudación. Defraudación y sujeto a un umbral. El proyecto contempla un umbral a partir del cual se incorpora como delito precedente, tratando de dejar las cifras menores fuera de este sistema. ¿Ah? Claro, una pequeña defraudación de impuestos. Exacto, no va a exacto. entrar Que queda en el ámbito administrativo. Bueno, la impositiva lo detecta, le cobrará la multa, lo que fuera, pero no necesariamente va al campo Ahora, ¿qué penal. implica eso en los hechos? Que a esa persona, además de lo que persigue la administración tributaria, o sea, en este caso la DGI, además Claro. se le inicia un proceso Penal, por claro, lavado de activos. tiene connotaciones penales. Ya deja de ser un tema administrativo de que no pagué y que lo puedo arreglar con multas ¿no? No, es un tema penal y puede terminar en condena penal, decomiso de los bienes, o sea, es mucho más severa la punición de ese delito. Todo esto usted hablaba que es adecuándose a estándares internacionales que propuso el Gafi, que fue una cosa que mencionaba mucho, el Grupo de Acción Financiera Internacional, que es el grupo que se encarga, integrado por varios países, de estos temas. El Gafi hizo 40 recomendaciones en 2012, entre las cuales estaba esta. También se espera que en 2019 el Gafi va a visitar Uruguay y bueno, ver qué tanto sea adecuado el sistema en general sobre estas recomendaciones. ¿Cómo está parado Uruguay hoy si la reunión fuese mañana, si la misión fuese mañana? ¿Qué puntaje tendríamos? Bueno, no sé, pero no bueno. No bueno por lo que yo les decía. O sea, nuestra última evaluación fue en 2009, justamente cuando la anterior ley. Y tuvimos una buena evaluación. ¿Por qué? Porque estábamos adecuados al estándar. Ahora, el estándar cambió. Si nosotros no cambiamos, la evaluación va a ser mala necesariamente. O sea que
el cumplimiento técnico que se llama, que es en qué medida la legislación uruguaya contempla todos los delitos precedentes, todos los sujetos obligados previstos en las recomendaciones, nos va a dar mal. De las 40 recomendaciones, ¿qué tanto hemos cumplido? No, digo, pero... Hay algunas son más importantes que otras. No todas, ahí está, no todas son... Y No el son- tema no son del iguales. delito precedente, el tema del delito tributario es muy importante, porque además eso se une al análisis de riesgo del país, ¿no? ¿Cuál es el riesgo del país? Un país que ha sido una plaza regional para recibir dinero. Tiene alto el riesgo. ¿Ah? O sea, capaz que en otro país que es cerrado, yo que sé, Cuba, país cerrado que no recibe capitales, no sería tan grave el tema del delito precedente, ¿no? Entonces se une el análisis de riesgo del país con las medidas que adoptó. Y ahí viene el juicio, si estamos haciendo todo como para prevenir adecuadamente el lavado o no. A eso Y hoy nos daría mal. Pero estamos trabajando para que no. O sea, Puede y debe mejorar. no, y ya tiene media sanción la ley, o sea, yo creo que antes de este fin de año tengo esperanza de que se apruebe. Porque la idea de ustedes es que tenga por lo menos un año de aplicación. Por lo antes de menos que porque venga acá. además las evaluaciones son cumplimiento técnico, que es la existencia de la ley, y después efectividad, la aplicación de esa ley, ¿no? O sea, yo tengo que demostrar que no solo hice la ley, sino que estoy aplicándola, estoy sancionando, estoy decomisando bienes. O sea, hay que mostrar cómo opera, o sea, que el sistema funciona y no solo que aprobé una ley y después me olvidé del tema. Sobre el caso ese de la aplicación, ya me daba pie para eso. La mayoría de los reportes que provienen del sector financiero, y bueno, son pocos los reportes que vienen de inmobiliarias, escribanos, casinos. Ahí no se está aplicando mucho, ¿tenemos un problema con eso o todavía Bueno, se está ajustando es un el sistema? problema mundial también porque este sistema empezó con los bancos y los sectores financieros, primero los bancos, después los sectores de valores, cambios. El sistema financiero ya hizo una gran inversión en el tema capacitación, tiene más recursos que el sector no financiero. Cuando el sector financiero empezó a prevenir mejor, ¿qué pasó? Los lavadores se fueron a donde no preguntaban, fueron a comprar inmuebles que podían comprar en efectivo o hacer otro tipo de transacciones. Los casinos jugaban en efectivo y se llevaban cheques con los premios y eso lo ingresaba al sistema financiero. O sea, se fue desplazando el lavado al sector no financiero. Entonces los estándares dijeron, hay que poner a los sectores no financieros, pero en realidad también son sectores menos preparados son profesionales individuales, no son instituciones que ya tienen un equipo de... También en muchos casos las empresas que operan en el sector financiero están obligadas por normativas internacionales. También, pero además ya tienen un equipo, o sea, tienen Claro, tienen un oficial de cumplimiento. tienen oficial de cumplimiento, tienen gente, o sea, gente que ya está preparada, que va Tienen un aprendiendo, comité que incluso tienen de comité, o sea, lavado. es destinar los recursos al tema. Ahora, si yo soy un profesional individual que trabajo solo, un escribano que trabajo solo, yo tengo que hacer toda la prevención. Una solo, inmobiliaria, o sea, por una ejemplo. inmobiliaria también, o sea, que son con poco personal y poco preparado para este tema. Entonces, todo un proceso de preparación, ¿por qué no? De inspecciones que está haciendo la Secretaría Antilavado, que desde diciembre de 2015 la Secretaría Antilavado es la que supervisa el tema. El año pasado hicimos 250 inspecciones. Este año vamos a hacer cerca de 500. ¿Ah? Por eso, junto con la capacitación hay que hacer inspecciones y si hay incumplimientos severos, sancionar. También eso es parte de la evolución, porque la gente también empieza a atender el tema cuando ve las consecuencias que puede tener. Que puede tener sanciones administrativas, pero también puede tener un problema penal. Un inmobiliario, un escribano que participe, que no cumpla con sus deberes. Entonces, eso hay que hacérselo llegar y asumimos que va a haber un proceso de 2 o 3 años más para que el sistema se consolide. Nunca va el sector no financiero a tener la misma cantidad de reportes que el sector financiero, eso a nivel mundial no se da, pero tiene que haber una proporción mucho mayor. Ahí decía, hicieron 250 inspecciones el año pasado, 500 es las que planean hacer este año. ¿Qué han detectado en esas inspecciones? Y bueno, no, por primer término, una mejora del año pasado a una mejora significativa. Y entonces se ha actuado, hay unas 20 sanciones en trámite, en los casos más serios, digamos, o los incumplimientos mayores. Hay otros intermedios en los que se ha recomendado, previendo una eventual visita futura, implementar determinados controles, ¿no? O sea, pero es todo parte del proceso que yo les decía. Esto es así, hay que mostrar presencia del supervisor. Hemos sido
no solo Montevideo, sino que hemos ido a Punta del Este, Colonia, estamos por ir a otros departamentos, para que entiendan que tienen que cumplir y que si no cumplen le puede llegar a caber una sanción. Perfecto. Espinosa, hacemos una pequeña pausa y seguimos en un segundo bloque de claves económicas con el secretario nacional para la lucha antilavado, para la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Qué larga. Largo. No soy responsable. Ya volvemos. Fue Carlos Díaz. Segundo bloque de claves económicas, seguimos con Daniel Espinosa, secretario nacional para la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Y vamos a hablar un poco de algunos casos emblemáticos que se han dado en Uruguay en los últimos tiempos, dos por lo menos en los últimos años. Uno es la detención en abril del año pasado de Gerardo González Valencia, uno de los líderes del cártel mexicano Los Queenies, y otro la detención hace un mes de uno de los líderes de la Ndrangheta italiana, Sí. Rocco Moravito. En ambos casos llevaban un tiempo viviendo en Uruguay. ¿Ahí qué pasó? ¿Fallan los controles? Bueno, en particular, pensando, Moravito tenía un pasaporte brasileño falso que le permitió incluso obtener un documento de identidad uruguayo. Entonces ahí como que la parte de identidad la vulnera de repente un buen pasaporte falso comprado en el exterior. Pero quizás ahí lo que puede haber fallado es decir, bueno, el origen de los fondos, Moravito compró. ¿Ah? ¿Qué pasó? ¿Qué compró? ¿Cómo justificó el origen de los fondos? ¿Cómo demostró? Puede ser que yo ahora no tengo presente porque todavía está bajo investigación la situación particular, pero puede haber ahí un fallo en cuanto a detectar que la persona esa, un extranjero, supuestamente brasileño, creo, o portugués, ¿cómo justificó el origen de los fondos que trajo para comprar una casa o para hacer una inversión? Ahí es donde puede haber fallado. Más allá del caso particular de Moravito, ¿preocupa que haya una tendencia de estos capos narcos que vengan a hacer tumbas? Ese es el tema. Que lo importante es que la gente entienda. O sea, todo esto no es una molestia que se le quiere imponer a los escribanos, ni que los escribanos o inmobiliarios le quieran imponer a sus clientes. Tenemos atrás el crimen organizado o el terrorismo. Y eso en un país chico como el nuestro puede ser trágico. En la medida que muchas personas de estas se instalan en Uruguay, que es un lugar seguro, con buenos servicios, Punta del Este, Montevideo, Colonia, son lugares muy lindos para vivir. Entonces, ahí está el verdadero problema. Y ahí está lo que tenemos que mejorar en la detección para tratar de evitar esas. Sobre este caso en particular, el tema de los operadores. Por ejemplo, esta semana en televisión italiana, en un programa que en realidad es de comedia, pero hicieron un informe acerca de lo que era la vida que llevaba Moravito acá en Punta del Este. Y si quieren ahora podemos ver alguna imagen de lo que fue el informe y el trato que tenía el conductor del programa cuando, simulando ser un mafioso italiano, buscaba comprar. Y miren, ahora vemos un poco, si quieren, ahora el de control nos manda. La casa, costo $1,500,000 y per il pagamento hacen bancarizado. ¿Solo attraverso la banca? No, también podrían pagar en efectivo. El tema es cómo entran el dinero acá. Ah, però pure in contanti? Ma c'è anche un altro sistema. También puede ser que el propietario tenga una cuenta en el exterior y se haga la transacción por fuera. Continuiamo il tour e l'agente immobiliare Ha capito molto bene quali sono le nostre esigenze. Es más privada, es decir, que la casa ocupa toda la manzana, que el dueño no quería tener vecinos. neanche a me piace molto avere vicini. Anche qui ovviamente nulla da dire sugli interni. Addirittura abbiamo un bel camino funzionante in camera da letto. E poi notiamo un curioso adesivo. Es la empresa de seguridad, entonces si llegara a sonar la alarma... Algo del programa de Leyen, en el programa de televisión italiana. ¿Preocupa la forma en la que la operadora inmobiliaria casi que le sugiere la forma en la que comprar la casa? Más allá de que es un programa... Yo lo que dudo es que se pueda comprar en efectivo $1,500,000 en este momento, porque ese dinero a un banco no entra, si no está bien explicado. O sea, creo que está buscando, sí, probablemente, capaz que a veces algún vendedor con tal de hacer la venta, claro, sí. Después se quedará con $1,500,000 y verá cómo lo integra el sistema. Pero no es la situación... Sería una operación difícil de hacer, más allá. Claro, no es la situación usual. O sea, en eso estoy seguro que capaz que hace 10 años era completamente venía alguna valija normal hacerlo y se movía.
Por supuesto, siempre está la posibilidad de hacerlo por la vía informal. Yo recibo el dinero en efectivo y me lo muevo por la vía informal, o sea, pero no lo estaría blanqueando, lo estaría usando, pero por otras vías. No hizo integralidad. De todas maneras, eso es un peligro, porque también, o sea, estamos luchando contra una tentación también, porque son precios muy altos, la comisión es muy buena, claro. o sea, el sujeto obligado, que es el que debería ponerle un freno a la situación, está también, por un lado tiene la obligación legal y por otro tiene su ambición, ¿no? Sí. De tener una excelente comisión. Quizás ahí es donde está el lío y ahí es donde nosotros tenemos que tener más presencia para asegurar que estas cosas, si llegan a pasar, poder sancionarlas. El caso de las operaciones inmobiliarias en Punta del Este, concretamente, ¿preocupa a la Secretaría Antilavado? Sí, pero preocupa a Montevideo también, porque Montevideo en la costa montevideana hay precios muy importantes, hay precios en Colonia y hay precios de campos muy importantes también, o sea, que eso puede ser preocupante. O sea, toda transacción de muy alto volumen y con gente no residente, y eso es muy habitual, tienen un nivel de riesgo superior al de las transacciones locales, sin duda. Claro, ahí puede haber un choque de políticas, digo, porque por un lado el gobierno intenta fomentar también que inversores vengan al país, se instalen en Uruguay, no solo instalen empresas o compren inmuebles, sino que residen también en Uruguay. Puede haber un choque ahí porque también eso puede generar ese riesgo. Claro, pero el límite ¿dónde está? En la Drangheta, en el narcotraficante González Valencia. O sea, ese inversor no le sirve a ningún país del mundo, ¿no? Entonces, a veces uno, con la voluntad de recibir capitales, como antes se decía, no importa dónde venga, lo importante es que venga y que dé trabajo. No, porque si viene, se instala, tiene negocios, va a tener poder, ¿ah? Y en la medida que ese poder crezca, va a poder complicar, o sea, puede vincularse a la política, presionar gente, puede complicar el sistema jurídico uruguayo, el funcionamiento del país. Se está estudiando en el Parlamento cambios en lo que es la legislación de financiamiento de los partidos políticos. Recién mencionaba del poder justamente y el riesgo de que alguien así se involucre con la política. Precisamente, ¿hay riesgo en Uruguay? ¿Han detectado algo de que pueda haber riesgo de dinero del narcotráfico ingresando en campañas políticas? No, riesgo, o sea, significativo no, pero es un hecho que el control de los fondos manejados por los partidos políticos no ha sido bueno, o sea, ha sido más bien formal, genérico y no por algo se está modificando para tratar de focalizarlo un poco más, o sea, de tener un poco más de detalle y controlar más. Digo, yo no conozco casos, más allá de algunos casos aislados de gente que puede haber apoyado a determinados partidos, pero no como un riesgo inminente de que se están copando los partidos a través de los fondos. O sea, por esa situación no la tenemos. Hablamos de política, pero ahora le voy a meter otro tema un poco más complicado. Ricardo Gil Iribarne, que antes estaba en la Secretaría Antilavado, ahora en la JUTEP, hace poco dio una entrevista y dijo que dos cosas eran las que le preocupaban cuando estaba en la Secretaría Antilavado. Eran la iglesia y el fútbol. Las iglesias y el fútbol. ¿Qué opinas sobre este comentario? Bueno, y si están así, es una situación preocupante la de las iglesias y el fútbol. Ricardo es un gran amigo, yo estaba en el Banco Central cuando él estaba en la Secretaría Antilavado. Ahora estamos trabajando en la Comisión Coordinadora Antilavado con la Junta de Transparencia también, la hemos integrado a la Comisión Coordinadora Antilavado. Y de hecho sí, el tema, ¿por qué es preocupante el fútbol? ¿Por qué las iglesias? Porque no tienen control. Son organizaciones, todas las asociaciones civiles son organizaciones que pueden llegar a mover muchos fondos y no tienen control. No tienen un control efectivo porque como no están controlados, no pagan impuestos, tienen unas normas más laxas y muchas veces depende de la propia organización, la buena administración que tiene o no. Pero no hay un control del Estado que permita. Lo que está haciendo la Secretaría, justamente en el proyecto de ley, es incorporar las asociaciones civiles como sujetos obligados. Que eso es otra novedad, eso no me había olvidado mencionarlo. ¿Qué quiere decir que son sujetos obligados? Que la Secretaría Antilavado les va a poder marcar normas de funcionamiento y de presentación y quedarían obligadas a presentar reportes de operaciones inusuales al Banco Central. ¿Serían los equipos de fútbol?
Las iglesias, partidos clubes políticos. deportivos. Incluye partidos políticos también. O sea, y ahí hay que ver porque incluye también el merendero de Belvedere. Que eso, lo que tenemos que hacer con la reglamentación es diferenciar los riesgos y no complicarle la vida a las asociaciones civiles menores, digamos, y quedarnos sí con estas que pueden ser un riesgo mayor. La diferenciación sería por el caudal Por de volumen capital que y maneja, por ¿no? actividad, por supuesto. En función de eso, ahí se establecería un perfil de riesgo y nos quedaríamos con las que realmente son las que podrían llegar a preocupar. En el caso del fútbol había habido cambios en la reglamentación Bueno, hay un con cambio respecto a recién. los pases puente. ¿Esto ayuda? Sí, claro, por supuesto. Por ¿Sí? supuesto. De todas maneras, el tema del pase puente es otra consecuencia de por qué se podía hacer acá en Uruguay. Porque venía de Argentina, por ejemplo, a un precio. Y de Uruguay salía a otro precio. La ganancia quedaba acá. ¿Eh? Entonces, Pagaba menos impuestos acá que en pagaba menos Argentina. impuestos, bueno, pero en realidad lo que estamos haciendo ahora, cuando el delito tributario sea precedente del lavado, esa maniobra está ayudando a evadir impuestos en Argentina. Y como el delito de lavado se aplica a nivel internacional, no depende de que la evasión se haya cometido en Uruguay, es una transacción que no se va a poder realizar. O por lo menos si se realiza, se está colaborando con el lavado de activos. O sea que hay que tener, eso es una de las consecuencias indirectas que tiene esto de considerar el delito tributario como precedente. Bien. Después, ¿qué sectores hoy están en mayor riesgo en Uruguay de lavado de activos? Hablamos del sector inmobiliario más temprano que otros sectores. Bueno, el país hizo una última evaluación de riesgos. Periódicamente se hacen evaluaciones nacionales de riesgos y podemos decir que los clásicos son el financiero, por volumen, o sea, no porque tenga menos controles, sino porque es el que maneja mayor volumen, el inmobiliario, después tenemos las zonas francas, y el otro que podríamos decir importante es la administración de sociedades, administración y ventas, o sea, los prestadores de servicios societarios, que también, por ejemplo, con los Panama Papers se vio que Uruguay tiene un sector de prestación de servicios societarios muy dinámico, muy activo. Entonces, ahí hay riesgo. O sea, no quiere decir que no Sí, se que pueda estén hacer, realizando. ni que esté mal, ni nada. Pero es un sector a atender, porque mueve muchos fondos y muchos, básicamente, clientes del exterior. Entonces, el perfil de riesgo es mucho mayor. Hablamos también acerca de la adecuación a los estándares internacionales, por lo cual le queríamos preguntar, ¿le sorprendió la decisión de los bancos de trancar las cuentas de las farmacias que estaban vendiendo marihuana? No, eso es una consecuencia, o sea, yo ya lo he dicho, o sea, el lavado de activos no hay en la producción de marihuana porque el Estado sabe desde cuánto se planta, cómo se distribuye, los nombres de los compradores, quién los vende, el precio, todo. O sea que no es un tema de lavado de activos. Lo que tenemos es que a nivel internacional la marihuana sigue siendo una droga ilícita. No para Uruguay, pero para la mayoría de los países sigue siendo una droga ilícita. Entonces entra en la prevención del lavado de activos. Por más que nosotros internamente hayamos levantado eso, porque conocemos el sistema, a nivel internacional y sobre todo en Estados Unidos, que es donde están los corresponsales, está todavía esa traba. O sea, la marihuana sigue siendo una droga ilícita y por lo tanto propiedad transitiva. Pero para el Yo sistema no puedo operar con ese norteamericano, banco. por ejemplo, en este caso habría un delito precedente de producción de drogas, de estupefacientes, ¿no? Sí, pero no van tan allá, no se preocupan tanto. O sea, mientras siga siendo droga ilícita en la legislación de Estados Unidos, los grandes bancos no van a trabajar con nada. O sea, porque no quieren, incluso estamos hablando de que Uruguay ha vendido $200.000 en total desde hace 2 meses, desde que empezó el sistema. O sea, ni siquiera por la cifra les resulta volumen, tentador meterse en un negocio de riesgo. O sea, que mientras no cambie No la va a haber norma solución normativa, diplomática. No, va a haber solución en efectivo como es lo que está el gobierno tratando de implementar. Bien. Daniel Espinosa, secretario nacional para la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, muchas gracias por habernos acompañado y quedan temas pendientes seguramente Bueno. en alguna otra oportunidad. Gracias por la invitación. Nosotros Hacemos una pausa. hacemos una pausa y ya volvemos con más claves económicas. No se vayan.